es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Bueno, amado Dios, en esta mañana te damos muchísimas gracias por traernos hasta este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios presente, que tienes cuidado de nosotros, cuidas nuestro cuerpo, estás pendiente como un padre cuida de sus hijos. Gracias, Señor, porque nos traes acá para darnos tu bendita palabra. Disponemos nuestros corazones, nuestra mente. Te pedimos que te lleves toda distracción, que te lleves toda carga, Señor, toda ansiedad, las cosas que vienen a interrumpir este mensaje que va a ser como la palabra que es sembrada sobre buena tierra. Nuestro corazón es tu tierra, Señor, y es esa semilla que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Estamos aquí, Señor, escuchando la voz de Dios. Callamos la voz, Señor, de la carne, de la oscuridad, de las tinieblas, y declaramos que solo tu voz se va a escuchar aquí, va a ser predicado, que no somos nosotros, que es tu palabra. Bendecimos, Señor, tu iglesia, los que faltan por llegar, Señor. Te damos muchas gracias y quedamos en este día en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien. Continuamos con esta serie del libro de Efesios. ¿Cuántos han estado en toda la serie? ¿Quién no se ha perdido ni un solo capitulito? Bueno, los que de pronto no han podido venir algún domingo por circunstancias, en las plataformas virtuales están las predicaciones para que nos logremos enlazar con lo que Dios ha querido hablando en ese tiempo. Y lo ha venido haciendo en estas últimas dos predicaciones con los principios que manejamos en nuestra iglesia. ¿Cuántos se los aprendieron? Son 12, ¿sí o no? Vamos a preguntar, no mentiras, es broma. Pero la idea es que podamos aprendernos cada uno de esos principios, que no solamente nos van a ser de bendición aquí en nuestra iglesia, que es donde los aplicamos y los aprendemos, sino que también van a ser de gran bendición en cada una de nuestras áreas de vida, en los diferentes espacios. Y dando paso a esta serie, vamos a entrar en un tema bien especial, y por eso me encuentro con mi hermosa esposa al lado, porque vamos a hablar de los deberes conyugales. Acompáñenme a Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, desde el versículo 21. Y allí vamos a ver lo que Pablo quiere afirmar de todos esos principios, pero ya aplicados al fundamento de la sociedad, que es el hogar, que son los hogares, el matrimonio. Vamos a hablar de hijos también, ahorita en el complemento de la predicación, y un poco también de nuestro trabajo, nuestra área laboral, como siervos y como patrones, cómo debemos comportarnos. Y en el versículo 21 dice lo siguiente: sométanse unos a otros por reverencia, ¿a quién? A Cristo. Me gusta como dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Dígale al que está al lado: oye, sírveme. Dígale al que tiene al lado: oye, sírveme. Lo que Dios está diciendo es que nos sirvamos unos a otros en amor. Y aquí en esta parte de Efesios, Dios coloca orden. Yo quiero que ustedes, o quiero hacerme entender muy bien. Dios coloca orden, porque muchas veces nos lo han enseñado como una jerarquía. Y es que el hombre es cabeza, la mujer se sujeta al hombre, los hijos, y lo vemos como una jerarquía vertical. Pero Dios no tiene jerarquías verticales. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo organiza las cosas por orden, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Pero antes de Dios colocar ese orden y que nosotros nos fuéramos hacia la jerarquización, que no es, y ahorita lo vamos a explicar más a fondo, Dios coloca el fundamento, y es que mi esposa y yo estamos al mismo nivel, con nuestros hijos al mismo nivel, en nuestras empresas, en todas las áreas de nuestra vida estamos al mismo nivel. Y por eso nos dice: sírvanse ¿cómo? Unos a otros, dice, por reverencia o por obediencia ¿a quién? A Cristo. Es decir, que si yo me dedico a servir a mi esposa, a mis hijos, a quienes tengo a mi lado, estoy implícitamente sirviendo ¿a quién? A Cristo Jesús. Y ese es el fundamento que debemos aprender. El someternos unos a otros es un tema de humildad. Es decir, yo reconozco, y la humildad es que tratar, esforzarme, como dice por allá Pablo en otro de sus libros, dice
que yo debo tratar de ver al otro como inferior, o verme yo como inferior al otro, pero no inferior en debilidad o en otras cosas, sino para poder servirlo de una buena forma, ¿sí o no? Porque es que el que es servido cree que está por encima del que está sirviendo, y nos sucede mucho en el ámbito social, porque vamos a un supermercado, está la chica que está limpiando y barriendo, y sin ningún tipo de respeto no le pasamos por la mitad. A mí me da pena, o sea, yo digo, no, yo le pido permiso, ella es la autoridad en ese momento, así sea barriendo, trapeando el pasillo del supermercado. Yo, mira, ¿puedo pasar? Ay, no, espérate que se seque. No, dale, con mucho gusto, ya vuelvo por acá. Pero otros, en su arrogancia, ¿qué hacen? Se atraviesan y es que es el trabajo de ella, tiene que volver a trapear. Ojo con eso, detalles pequeños. Y también por una instrucción de Dios en su deidad. Sabemos que la deidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre sirve al Hijo y al Espíritu Santo. Y está implícito en la Biblia. Eso da para una prédica larguísima, pero ahorita lo vamos a poner solamente como un fundamento. El Hijo también sirve al Padre y sirve al Espíritu. Y el Espíritu sirve al Padre y sirve al Hijo. Y así es como Dios quiere que nosotros estemos. Lo vemos acá en la gráfica. En obediencia, de abajo hacia arriba, y en servicio, desde arriba, desde Dios Padre hacia abajo. Pero no hay una jerarquización aún, porque todos estamos ¿dónde? En el mismo nivel. Entonces es un tema de humildad. Aplicando este tema de sometimiento y sujeción, vamos a la siguiente parte, que es la que mi esposa les va a compartir. Bueno, buenos días. Vamos a hablarle ahorita a las esposas. ¿Cuántas esposas hay aquí? Alcen la manito. Bueno, esta palabra es para nosotras como mujeres. En Efesios 5 vamos a leer desde el versículo 22, dice allí: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Bueno, entonces esa palabra someterse también va relacionada con sujeción o sujetarse, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa obediencia, obedecer. Es poner por orden, como explica ahorita mi esposo, es poner por orden bajo una cobertura, una obediencia hacia algo o hacia alguien, ¿sí? Cuando uno se somete, tiene que aprender primero a someterse a sí mismo, porque la tendencia de uno es querer hacer su propia voluntad o querer tomar sus propias decisiones. Pero cuando yo aprendo a someterme a mí mismo y primero a someterme a Dios, la persona que se somete es la que está dispuesta a decir, no, someterse de forma divina es que yo aprendo a, por encima de mi propia voluntad y de lo que yo quiero, lo primero es aceptar la voluntad de Dios o de mi autoridad sobre mi vida, ¿sí? Entonces el punto de vista divino tiene que primar por encima del punto de vista mío como persona. Entonces, si yo aprendo como mujer que es obedecer, ¿sí?, ante la autoridad que Dios ha puesto por orden, pues va a ser fácil someterme a mi esposo como autoridad. También habla de una palabra llamada sumisión. A veces se malinterpreta ese término y la mujer, cuando le hablan de que este versículo dice, no, someterme, sujetarme, sumisa, entonces uno tiende como a que, ¿por qué esta palabra? ¿Será que significa estar debajo de, o que el hombre sea el que por cabeza me tenga que pisotear? Y eso es un error. Sumisión va relacionado con la actitud del corazón. Dios me manda a obedecer, pero ¿cómo obedezco? Porque dice la palabra y ya, porque está acá en el versículo y ya, o porque, como dice sumisión, es aceptar la autoridad con una actitud de gozo y de deleite que nos lleva a ser personas o mujeres enseñables y adaptables. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos ayude a tener la actitud o el corazón sumiso, porque a veces nos dan una orden como mujeres o nos dan una instrucción y queremos como
como que no, a esta manera que ellos nos dicen no, sino como a nuestra manera y queremos como revelarnos y nuestra tendencia, por eso lo primero que nos manda Dios es a ser sujetas o sumisas, porque necesitamos tener es una actitud que cuando nos digan o nos den una instrucción como que uy, qué alegría, voy a obedecer porque sé que es algo que me conviene y a Dios le agrada. ¿Cuántos hombres veo acá contentos? Sí, hagan caso a lo que están diciendo. ¿Cuántos hombres dicen uy, sí, aprendan lo que están? ¿Cuántas mujeres felices por sujetarse? Bueno, resulta que aquí hay algo muy importante y es una analogía, ¿sí? La analogía es como que comparan algo frente a otro. Entonces dice que la mujer se debe sujetar al esposo, así como la iglesia se sujetó a Cristo. Y todo este versículo pues de Efesios 5 de aquí en adelante habla de comparación, de cómo la medida de nosotras para sujetarnos a nuestros esposos como la iglesia se sujetó a Cristo. Y es algo, es una comparación pues muy grande porque la iglesia es como decir la esposa, ¿cierto? Y la cabeza es Cristo, en el caso de los esposos. Entonces dice que cómo la iglesia se sujetó a Cristo como cabeza. Dice que en obediencia se sujetó para obedecerlo a Él por medio del fundamento de la fe. Porque la iglesia sabe que Cristo va a venir por ella y que Él es su cabeza y nosotros nos sujetamos por ese principio de fe, porque sabemos que Él nos da una cobertura para podernos salvar, para santificarnos, para ser guardados en el mal. Por eso nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo, porque Él nos guarda y nos da una protección y esperando a su llegada si actuamos. Y por eso mismo nosotras como mujeres debemos de sujetarnos a su autoridad, porque por medio de la fe, de creer que Dios los ha puesto a ellos con todos sus errores imperfectos, los ha puesto a ellos para darnos esa misma cobertura, esa misma protección, ese cuidado, para ayudarnos en momentos de crisis. Por eso Dios pone una cabeza para guardarnos bajo una autoridad. Amén. Esa es la analogía. Sujetarse al esposo, mujeres, no significa estar de acuerdo en todo. O sea, no es que él me dijo es blanco y yo, ay sí amor, como yo soy tan sujeta y tan sumisa, sí amor es blanco. Sino que yo tengo la capacidad de dar mi opinión también. O sea, las mujeres podemos decir, pues amor, a mí no me parece, yo pienso esto, pienso lo otro, pero finalmente no te voy a llevar la contraria. Tú tomas la decisión porque entiendo que juntos tenemos un propósito de Dios que nos ha escogido para un plan como familia y yo no puedo ir en contra de ese propósito, ¿sí? Entonces entiendo que el llamado de nosotros es cumplir el propósito que como familia para lo que Dios nos creó. Y yo te doy mi punto de vista, pero finalmente pues entiendo que tú eres la cabeza, no voy en contra de tu autoridad y pues puedes tomar esta decisión. En una actitud de amor debe pues cumplir o darle el punto de vista a su cónyuge con una buena actitud, su punto de vista a su esposo. La sujeción también es como una sombrilla. Les queremos ilustrar este ejemplo porque es muy claro. La sombrilla pues uno dice la sombrilla para cubrirnos, nos da sombra, ¿cierto? Y a veces uno le dice el paraguas también porque lo usa cuando llueve. Entonces, hagamos de cuenta que la sombrilla es el esposo, es su cobertura, él es nuestra cabeza. ¿Y nosotras dónde estamos? Debajo de esa sombrilla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estoy debajo de la sombrilla? ¿Nos da qué? Nos da protección. ¿Nos protege de qué? Para nosotras como mujeres, cuando no estamos bajo esta cobertura, sino que nosotras si nos estamos por fuera o decimos no, por fuera de la sombrilla, somos más vulnerables a la lluvia, que en el caso de nosotras las emociones, somos más expuestas a que el enemigo nos ataque, que emocionalmente nuestra área más débil y estamos sin cobertura, sin protección porque tomamos nuestra decisión de rebelarnos y de no sujetarnos a esa autoridad, estamos por fuera de esa protección y nos atacan en la parte emocional, que los sentimientos, que cuando estamos hormonales, que vienen muchos dardos a nuestra mente, que las inseguridades, la baja autoestima, muchas cosas que como mujeres nos atacan, si decidimos estar fuera de esa protección, somos más vulnerables. Mientras que cuando estamos bajo esa cobertura, bajo esa autoridad, no vamos a estar tan expuestas, vamos a estar protegidas. Y de esa misma manera, como nos dice la palabra, la analogía, asimismo es la iglesia con Cristo.
Cristo es nuestras sombrillas, es nuestro paraguas. Cuando estamos dentro de la cobertura de la iglesia, estamos protegidos a los ataques del enemigo cuando estamos por fuera de la cobertura de una iglesia. Entonces esa es la enseñanza de la sujeción y la sumisión. Bueno, ¿cuántas mujeres se van a sujetar? Bueno, 4. Las demás vuelven y ven la predicación. Es broma. Pero mire, uno dice, uy, bueno, es duro para las chicas, es difícil, ¿sí o no? O sea, no es sencillo, porque por nuestra condición de pronto, o nuestra condición pecaminosa y estamos en ese tema, no es sencillo. Pero a los hombres, el Señor la pone un poquito más de para arriba. Póngale cuidado. Versículo 25, en adelante. ¿Qué le dice Dios a través de Pablo a los esposos? Amen a sus esposas. ¿Qué les dice? Amén. A la mujer le dice, sométase, sujétese, sea sumisa. Al hombre le dice, ame. Pero no cualquier tipo de amor. Mire lo que le dice. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Wow. Un ejemplo tremendo. Yo me ponía a meditar en este texto y decía, bueno, venga, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Ah? Tremenda, dice allí mismo, se entregó por ella. Y cuando Dios dice amor, dice y entrega, son dos palabras claves de este versículo. Ese amor que Pablo utiliza no es el amor eros, que es el amor erótico que existe entre esposo y esposa, sino que es el amor ágape. Es el amor ágape, que fue el mismo amor con el que Cristo fue a la cruz. Fue con el mismo amor con el que el Padre entregó al Hijo. Y ese mismo amor es el que nos pide a nosotros los esposos, con el que amemos a nuestras esposas. Eso es un amor sacrificial, no es sentimental ni emocional, sino que es una decisión de hacer un sacrificio como diario. Es colocar las necesidades de mi esposa por encima de las mías. ¿Y cuántos hombres dicen amén? 4 también, es el mismo matrimonio el que está conectado. Oh, con eso. Mire, no es sencillo. Ellas sométanse y ellas tienen su batalla desde el orden en el que Dios las colocó. Pero a nosotros nos dice literalmente, muérase, hermano. Dígale, esposa, dígale a su esposo, muera por mí. Si está con su cónyuge, dígale, muera por mí. La palabra lo está diciendo. Sacrifíquese más. Y usted dice, más, Carlos, ¿cómo así? No me puedo sacrificar tanto. Pero es lo que Dios está queriendo llevarnos, a ese nivel de amor, para que esos principios y fundamentos del hogar permanezcan firmes. Y lo otro que dice, se entregó. Y cuando dice se entregó, significa ceder, ponerse debajo de. Ah, ¿cómo así? Es que yo creía que es que como el hombre es cabeza, la mujer estaba debajo. Y la Biblia me está enseñando a través de esa palabra se entregó, que el que se tiene que ir por debajo soy yo. Wow, tremendo, ¿no? Pero debajo no en ceder mi autoridad como cabeza de mi hogar, como sacerdote de mi casa, sino debajo de en servicio. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Ustedes quieren reinar en el reino que yo tengo? ¿Ustedes me están pidiendo posiciones y lugares? Si usted quiere ese lugar de privilegio, ¿qué tiene que hacer? Sirva a los demás. Y aplica exactamente igual en el matrimonio. Y luego en el versículo 28, más adelante, dice, y el propósito es, versículo 26, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. O sea que ese sacrificio que yo voy a hacer por mi esposa, ese sacrificio que yo voy a hacer del ponerme debajo, renunciar a mis necesidades y mis derechos primero por cubrirlos de ella, ¿quién lo va a recoger ese fruto? Yo mismo. Porque va a tener una esposa como radiante, que le invito a buscar la palabra de Dios, que la busca santificarse cada día para Dios, y yo voy a recoger ese fruto de ese sacrificio. Amén. Pero luego dice en el versículo 28, asimismo el esposo debe amar a su esposa como, ¿a quién? A su propio cuerpo. Como a su propio cuerpo. La iglesia y Cristo, como la analogía que mi esposa también explicaba, no se pueden separar. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Pero también debemos aprender a que debemos ¿cómo?
cuidarla y amarla como si fuéramos nosotros mismos. Dice que el esposo, nosotros procuramos cuidarnos de todo lo que nos afecta, ¿sí o no? Nos alimentamos, hacemos ejercicio, procuramos no tener ninguna herida. De la misma manera debemos procurar cuidar a nuestro cónyuge. Así como la iglesia no se puede separar de Cristo, la esposa y el esposo son parte de un mismo cuerpo. Por eso nuestro ministerio de pareja se llama Somos Uno. Porque ya no podemos ser dos, ya estamos tan unidos. Cristo y la iglesia son uno. Pablo lo dice allí más adelante, es un misterio. Pero Pablo dice, lo digo de Cristo y la iglesia. Ya con nosotros ya es otro tema que se tiene que tocar. Pero yo debo entender que somos uno. Que lo que me afecte a mí, le afecta a ella. Lo que le afecta a ella me tiene que afectar, me debe afectar a mí. Por eso, redondeando este proceso es que yo como hombre debo tomar la decisión. Diga ahí, esposo, debo tomar la decisión de amar y proteger a mi esposa. Porque hay días que, no sé, nos levantamos y queremos mandar para lejos. Si hay un pasaje para China, yo quiero mandar a mi esposa en ese vuelo. ¿Cuántos esposos les pasa eso? No levante la mano que luego dejan un problema. Piénselo ahí nomás. Pero a todas nos pasa, esposas, tranquila, a todas nos pasa. Un vuelo para Japón, la monto y no quiero saber nada. Por eso es una decisión. Porque si en mi emoción yo hiciera eso, pues imagine cuántos matrimonios duran. No duran sino en la luna de miel y eso, porque algunos agarran hasta en la luna de miel y hasta ahí llegaría todo. Entonces debo aprender a morir profundamente a esa parte. Y vemos la última imagen, no sé si la pudieron organizar los chicos de medio, me están haciendo el favor. Dice que cuando la esposa se sujeta al esposo y el esposo ama sacrificialmente a su esposa, muestran el misterio de Cristo y la iglesia, y eso trae gloria a Dios. Cuando nosotros decidimos hacer eso, estamos haciendo lo que Cristo nos está enviando. Y mire esta imagen tan chévere. ¿Cómo está la familia? En un mismo nivel, sometiéndose unos a otros, pero por orden de Dios. La sombrilla del hombre, ¿cómo está? Está más alta. La sombrilla de ella, ¿cómo está? Debajo del esposo y por encima de sus hijos. Y la jerarquía no existe, porque para Dios no hay jerarquización, sino que todos somos uno en Cristo, nos sometemos unos a otros, pero tenemos roles, responsabilidades que Dios nos ha colocado, tanto al esposo como a la esposa, y ahorita vamos a ver también cómo entran allí los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y para cerrar esta parte de los esposos, dice en el versículo 33, nos saltamos ahí un poquito, dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa, ¿qué? Respete a su esposo. Y vuelve y coloca ya el fundamento final, y es, caballeros, amen, decida amar. No me la aguanto, Carlos, no sé qué hacer. Ámela, cultívela, cuídela, protéjala, y usted va a recoger ese fruto. Chicas, sujétense a sus esposos. No, es que ese no es Cristo. No. Tanto la sujeción como el amor no están determinados al comportamiento de mi cónyuge, si es o no cristiano, si es bueno o es malo, si es lindo o es feo, no, simplemente es un mandamiento y tú lo debes hacer. No importa el esposo que te tocó, debes sujetarte a él. No importa la esposa que te tocó, que escogiste, porque ustedes tuvieron el tiempo de escogerla. No importa la esposa que escogiste, o el esposo que escogiste, debes amarla y debes sujetarte. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a dar una introducción al tema de los hijos e invitamos a nuestros compañeros predicadores que van a completar la charla del día de hoy. Bueno, hasta ahí hemos visto deberes conyugales, ¿no? Pero también hay deberes para los hijos. O sea, los hijos no se van a salvar. O sea, dicen, no, es que yo no soy casada, entonces el hijo allá, ay, no, para mí. Entonces también esta prédica es para los hijos. Entonces, nosotros que somos hijos, ¿qué nos manda el Señor? En Efesios 6, el versículo 1. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. En ese versículo nos hablan nuevamente de obediencia, ¿sí? Hay muchos hijos que nos cuesta esa parte, la de la obediencia. Entonces, si tú todavía no te has casado, pues eres hijo, nos dice ahí que debes de obedecer a tus padres. Y esa obediencia también relacionada con la palabra sumisión, o sea, el hijo también igualmente está bajo la cobertura de la autoridad de sus padres, y sumisión es la actitud del corazón. ¿A cuántos a veces nos cuesta que le damos una orden a nuestros hijos y hacen la cara de
y empiezan a torcer, vaya lave los platos, y hacen, ya tengo una hija que es de 13 años y está en la edad de las caras, ¿no? A esa edad, que organice su cuarto y empiezan a hacer así, ay mamá. Entonces la actitud del corazón no está allí, porque al hijo le cuesta obedecer. Y a nosotros por la tendencia al pecado, el deseo de querernos rebelar, nos cuesta someternos a una autoridad, por eso la actitud del corazón es tan difícil domarla. Por eso se necesita del padre en autoridad que le dé instrucción al hijo y el hijo debe de obedecer. Los hijos aprenden a obedecer a Dios a través de sus padres. Como se someten es como ellos se van a someter a Dios. Imagínense que en la casa, si su hijo, usted no le da instrucción o si el hijo se rebela ante esa autoridad y no lo obedece, de esa misma manera ellos les va a costar obedecer a Dios, ¿sí? Entonces es importante que la actitud del corazón de los hijos hacia cómo responden hacia una instrucción o la autoridad o algo que les mandan a ustedes, los papás a hacer, ¿sí? Y como nosotros como padres también tenemos que modelarles y de la manera que ahorita la van a enseñar, como nosotros como padres también tenemos que enseñarles a nuestros hijos esa obediencia. Tu hijo va a hacer lo que te va haciendo a ti, no lo que tú le dices. Tu hijo va a hacer lo que te ve hacer, no lo que tú le dices. Y si le dices algo, eso que dices debe ser coherente con lo que haces. Si no, estás perdiendo el tiempo empujando a tus hijos. Si tú quieres que tus hijos sean unos buenos cristianos con devoción diaria a Dios, te deben ver a ti haciéndolo. ¿Cuántos padres le modelan la devoción a Dios a sus hijos? Si tú quieres que tu hijo sea un buen estudiante, un buen trabajador, tú debes serlo, te debe ver haciéndolo. Porque si no, entonces se vuelve la religión y la obligatoriedad, es que tienes que ir a la iglesia, es que tienes que buscar la palabra, es que tienes. Pero si él no te va haciéndolo, por más que eso va a ir en contravía. Y va a llegar una edad donde ellos ya van a poder tomar algunas decisiones y te va a decir, es que yo no te vi haciéndolo a ti. Y nos cuestionan. Nos dicen, papi, pero tú, yo le digo algo a mi hija, papi, pero tú, yo, de una, queda uno como medio cuestionado. Y el segundo punto de los hijos está ahí en el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Digamos que este es el mandamiento base que está en Éxodo, dice, honren. Y lo voy a dar con un ejemplo sencillo. Cuando yo conocí al Señor, ya era adulto, yo me crié con mi abuela. En la iglesia me enseñaron a que lo que los pastores y los líderes decían, eso era palabra de Dios. Y yo, pastor de un líder, me decía algo y yo corría y lo hacía. Pero cuando iba a mi casa, mi abuela me mandaba a la tienda y, no, estoy ocupado, qué pereza, déjeme descansar. Y le contestaba feo. Y no le hacía caso a mi abuela. Todavía vivía aún con ella, estaba estudiando. Y un día en oración Dios me cogió y, venga mijo, usted va y le corre a la gente de la calle y a ella, que es lo más importante después de Dios, no era casado, lo más importante son nuestros padres, quienes somos casados, lo más importante es nuestro cónyuge después de Dios, y tú no le haces caso. Y yo, wow, tremendo, Dios me tocó, me quebrantó, y a partir de ahí, lo que mi abuela dijera, para mí era palabra de Dios. Y empecé a honrarla con mi obediencia primeramente. Luego uno lo puede honrar de mil maneras. Ya empecé a trabajar y la honraba con el fruto de mi trabajo. La honraba con mi respeto. Los honraba con muchas cosas. Amén. Entonces, hijos, si están acá, si está al lado de su papá, ¿cuántos están aquí al lado del papá? Dígale, papi, voy a honrarte con obediencia, pero no haga caras, no hagan caras allí. Entonces, para que los del equipo de jóvenes estén atentos y se lo enseñen a los muchachos, ¿vale? Quiero introducir al siguiente predicador, nuestro compañero Alex Cerón y su esposa, que van a continuar con el resto de la prédica. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, unido a como nuestros compañeros estaban contando, les quiero contar algo que a mí me gustan mucho los números. Y resulta que cuando veíamos este versículo que dice honra a tu padre y a tu madre, y porque dice que es el mandamiento con promesa, ¿cierto? Entonces yo me quedé pensando, venga, ese versículo, si me acuerdo bien, es el quinto mandamiento. Entonces me fui a buscar los mandamientos, porque bueno, todos sabían eso de que es el mandamiento con promesa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si somos hijos, porque todos acá somos hijos,
Y si ya nuestros padres terrenales, por edad, ya nuestros padres de pronto ya están en la presencia del Señor, pero seguimos siendo hijos. Y somos hijos de papá, ¿cierto? ¿Estamos honrándolo? Entonces yo me empecé a preguntar, los primeros 4 mandamientos hacen ver mi relación con papá. Acuérdate del sábado, honra, no haga, ¿cierto? 4 mandamientos que están en mi relación con mi papá. Y los siguientes 4 versículos, porque pues el quinto es el de honrar, son mi relación hacia los demás. No robar, no matar, ¿sí? No desear la mujer del prójimo, ¿sí? ¿Cuál otra por ahí? ¿No? Entonces, si vemos ese mandamiento, como me gustan los números y me gusta extraer un poquito más allí, yo digo, oiga, lo que haga como hijo va a depender o va a ser el centro, el eje, una discusión que había ahorita temprano de el eje de mi relación, de mi resto de mis relaciones, es cómo soy yo como hijo, cómo estoy con mi papá, 4 mandamientos atrás, y cómo soy yo con los demás, 4 mandamientos después. Entonces, cuando decíamos eso, claro, eso es chévere porque yo veía ahí una mirada de una mamá hacia su hijo diciéndole, pilas, ¿no? Que a él le están hablando. Entonces, como Dios es bonito, Dios es de equilibrio, de orden, como nos lo decía Carlitos, pues ahora viene la parte para los papás. Entonces, todos acá somos, bueno, los que somos padres y los que son hijos y recibieron el codazo, celebren este pedacito, eso, con alegría ahí. Entonces dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Ay, ¿cómo así? Entonces no le puedo decir nada, ¿cierto? Cuando uno dice este versículo es, y entonces no le puedo decir nada a mi hijo porque es que pues si no hace, y además con esa cara que me está haciendo, ¿cómo no le voy a decir algo? No, vamos a ir encontrándole el sentido. Si no, críenlos según la disciplina. Yo no sé los de Nexus que tienen, pero les están hablando de disciplina cada rato. Pasó una semana y volvió otra vez disciplina, a hablar de disciplina. No, mentiras, todos necesitamos disciplina. E instrucción del Señor. Entonces, ¿cómo debemos darle esa recomendación al hijo de con la mala cara? Eso ha sido un ejercicio, porque así como Tere y Carlos, pues tienen a su hija de 13, pues yo tengo a mi hijo de 14, que de un momento a otro me tocó reaccionar y decir, ya no es el niño. Ya no es esa carita bonita, ya es el adolescente con sus 1000 variaciones. Entonces yo lo molesto y le digo, Juanse, ¿en qué multiverso estás? O sea, ¿en qué posiciones, qué variante eres? ¿Sí? Entonces ahí para los fanáticos de Marvel. Entonces, cuando hablamos de como padres, ¿qué tenemos que hacer? La palabra dice que el que ama, ¿cierto? El buen padre que ama a su hijo lo disciplina, ¿cierto? Entonces Dios a cada uno de nosotros nos ha disciplinado. Yo contaba hace una semana al equipo de Nexus que para mí mi disciplina duró 2 años, por terco. 2 años recibiendo juguete, pues en el buen sentido, ¿no? De Dios. Hasta que le dije, ok, ya me entrego, ya no voy a pelear más. O sea, usted manda. Y cuando le digo eso, pues todo empezó a ser diferente. Entonces, la instrucción, el amor de Dios, es el mismo amor que Carlos nos contaba y decía que como esposos o como padre en la casa, debemos de decirle al hijo, te quiero matar, pero me voy a entregar. ¿Sí o no? Dios cuántas veces dijo, uy, es que los acabo. No, bueno, está bien. Otra vez, vamos a recoger, vamos a amar y vamos a arrancar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si usted no es papá todavía, empiece a orar preparándose porque en un momento su niño chiquito, bebecito que no hace nada más, después de un tiempito, ese bebecito todo tierno, bonito, le va a morder. Ya las mamás saben. Y ahí le va a empezar a decir, uy, pero lo va a amar. Se va a entregar. Luego va creciendo y ya no muerden así, sino que ya muerden es otras. Y uno dice, ay, ¿cómo hago, Señor?
te lo entrego, no, mentiras, todavía no, se lo devuelvo, no, no se aceptan devoluciones, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué hago? No, vuelvo acá a la palabra y dice que la instrucción del Señor y la instrucción dice que se entreguen. Entonces, señores padres, entreguémonos a nuestros hijos para que ellos, como decía Carlos ahorita finalizando, para que ellos vean en nosotros el reflejo de nuestro Dios. Nada va a hacer que ellos conozcan y sigan a Jesús si no es nuestro ejemplo. Hay una estadística, no recuerdo dónde la escuché, siempre me olvidan muchas cosas, pero decían que el joven salía del colegio y entraba a la universidad y no duraba sino 6 meses, en que una estadística triste, en 6 meses en abandonar la religión o abandonar el cristianismo que en su casa se lo dieron. Y entonces la gente dice, no, el problema es la universidad. No, ¿qué le enseñaste en la casa? Entonces, padres, por favor, a entregarnos de una manera sacrificial. Por ahí no la vi hoy, pero una de las siervas de operación, de Bienvenidos, le encanta esta frase, amor sacrificial. Y eso es lo que es Jesús para nosotros. Y cada uno de nosotros, para sus hijos, debemos de vivir así. Sacrificarnos. Y no literal, ay no, voy a dejar de comer para que mi hijo coma. Eso en últimas al chino le llenó la barriga y al rato está otra vez con hambre, porque los adolescentes mantienen con hambre. Entonces, después se le va a olvidar. Y bueno, y siguen creciendo y siguen con hambre, ¿sí o no? Por ahí hay estadísticas que mejor los mando de intercambio, los mando lejitos porque me rinde el mercado, ¿sí o no? Hay historias así que uno podría decir, yo conozco unos por ahí que se fueron y dijeron, los papás dijeron que no vuelva, está rindiendo más la plata. No, mentiras, molestando. Bueno, entonces, como esta parte, cerrando, bueno, ya estamos en el 6, a mí me causó curiosidad que el título que en la NBI, para los que están en EBC, si no está en EBC, lo invito, ahora por ahí debe estar Hugo diciendo que ¿qué? ¿Va a ser fan? ¿Ahora es fan también de EBC? Sí. Entonces en EBC sabemos que esos títulos, pues primero no son original, pero nos ayudan a ir entendiendo como cuál es el mensaje que pasa allí. Entonces si usted está en su Biblia física o electrónica, dice en el capítulo 6, dice deberes filiales. Para Cristo, en Cristo, con Dios, todo lo que estamos viendo, somos una familia. Entonces a mí me encantó porque yo decía, ok, deberes conyugales, los hijos, vení, y entonces aquí que viene a hacer esta otra parte que es lo que Dios a través de nuestro pastor nos dio la instrucción a nosotros con mi esposa, que es el de deberes de los esclavos y de sus amos. Resulta, capítulo 6, versículo 5 dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. Uy, ¿cómo así en la palabra y en el Nuevo Testamento están hablándole a los esclavos? Pero si eso es horrible, ¿cierto? La esclavitud se supone que no debería. ¿Cómo así que Dios está ahí usando eso? Entonces me puse a buscar información, como les digo, me gusta estar siempre mirando más cosas, pero hay algo muy especial. Pablo, aunque dice esclavos, y sí, está ahí hay una relación, digámoslo, con ese nombre, no está a favor, no está diciendo, ay sí, sigan esclavizando, vayan, salgan y busquen pueblos y domínenlos y traigan acá. Resulta que en este punto, como es deberes filiales, somos una sola familia. Aquí le está hablando a una comunidad en la que tanto esclavo y amo son hijos de Dios. Han recibido a Jesús, han decidido crecer, han decidido levantar sus brazos, doblar sus rodillas, hacer la posición que quisieron, pero abrieron su corazón y dijeron, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, y a partir de ese momento tanto amo y esclavos son iguales. Entonces la palabra, como venían con nuestros hermanos, somos uno, somos iguales. Entonces yo le decía, ok, y ahora en este tiempo, ¿cómo lo podemos entender? Entonces en un estudio de Efesios hacían referencia que también hablaban de esclavos pagados,
que ese era el nombre que le habían dado en ese momento cultural, y hoy lo podemos simplemente decir empleados. O sea que una manera muy feita de llamarse usted, si usted es empleado, usted es un esclavo pagado. Si usted no lo quiere ver así, pues recuerde el final de ese versículo que dice, pues ya me perdí. No, todavía no lo hemos leído. Entonces, si somos, más adelante dice que actuemos como esclavos de Cristo. Entonces yo dije, ok, venga. ¿Qué es ser esclavo de Cristo? ¿Y qué es este proceso? Entonces, si un esclavo hace todo lo que hacía, cierto, su amo, Dios nos ha dado libertad. Aquí ahorita cantábamos, los que llegaron temprano, cantábamos que la cadena se rompió, libre soy, ¿cierto? Entonces, yo traía, bueno, ahí en medio de la alabanza le pedí ayuda a alguien muy especial que me hiciera llegar esta cadena. Porque si bien no estamos hoy sujetados físicamente por una cadena, en Libertad en Cristo aprendemos que tenemos muchas otras cadenas que nos van sujetando. Y el trabajo puede ser una cadena. Si su trabajo, usted se levanta un lunes y dice, tengo que ir a trabajar. La cadena lo está cogiendo y le está diciendo, a trabajar. Si su trabajo dice, uy, este jefe, pero es que claro, es que como es jefe, el que es jefe, el que sabe es trabajador y el que no sabe es jefe, algo así, es como chispirito. Pero ¿cuántos se han quejado? Uy, que claro, ese jefe me pide a mí el informe, venga hágalo. Es que es facilito que hundir una tecla y sale el informe, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas no han pasado? Y Dios dice que su esclavitud no es de cadena. Ser esclavos de Cristo no es tener una cadena. Esclavo de Cristo es decir, ok, Señor, me voy a entregar. Y voy a entregarme hasta en el trabajo. Hace un tiempo leía y escuchaba una historia que muchas personas les hacían entrevistas de ¿usted qué anhela hacer para Dios? No, misionero, yo quiero ser misionero, quiero ir a tal lado. Conocí a unas personas muy bonitas hace un tiempo en una iglesia que dejaron todo aquí en Colombia y se fueron de misioneros. Y yo, ok, está bonito esa historia, yo por allá no. Descartado, no, misionero no es el plan mío con Dios. Pastor, no, pastor, usted, Dios se lo reveló bien, yo prefiero, no, todavía no, eso no lo veo. Y seguía como diciendo, ay no, hay unas categorías o unos trabajos del reino, digámoslo así, o sagrados, y yo decía por ahí no, yo sigo en mi trabajo, y yo todo orgulloso diciendo, no, a mí Cristo me ha llamado a servir afuera. Cuando, si reflexionando este versículo, dije, uy, ¿cuántas veces no me encadené solo y dije un lunes, hay que madrugar? ¿Cuál es el mejor día de la semana? El viernes, porque no vuelvo a trabajar. Sí, frases así que uno escucha a veces. Hay un creador de contenido mexicano que se volvió famoso por frases hacia la reacción común de la gente, y eso toda Latinoamérica, diciendo que el trabajo es como aquel salmista que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿sí o no? Y que después se convirtió y da problemas porque él quiere cambiar la letra y la gente le dice que cómo va a cambiar esa letra, ¿cierto? Entonces, ¿el trabajo Dios lo hizo como castigo? ¿Ustedes qué dicen? Desde Adán y Eva, porque hay una interpretación que es cuando la caída del hombre es que les dicen, usted cayó, entonces va a trabajar y que con el sudor de la frente, pero mentiras. Desde la misma interpretación, desde el momento en que le dice, de todos esos árboles, vaya, coja, coma, haga, le está dando trabajo. Obviamente era un trabajo muy diferente al de hoy, pero pues era trabajo. Entonces, para no dejar aquí más a la modelo que está aquí, sino que ella también Dios le va a hablar. Entonces, si usted dice, bueno, ya el trabajo no es castigo, todos aquí hicieron caritas. Segunda,
Segunda pregunta que quiero que reflexionemos y ya para que pase mi esposita. Si no es castigo, entonces ¿usted cree que hay separación entre trabajo secular y trabajo sagrado o trabajo ministerial? ¿Usted ve separación? ¿Cómo así? Si no sabe, tranquilo, está entre el grupo de los que tampoco tenían claro. Si usted dice, no, sí, claro, es que el trabajo secular es el que tocó para poder traer plata, esa provisión que mostraban ahí la sombrilla, pero no, yo el domingo sí tengo que poner carita de santo, estamos mal. Porque no hay separación para Dios. Si hoy tú eres asistente, secretaria, gerente, toda la posición que tengas en la empresa, en ese lugar, véanse como un evangelizador, como un misionero. Cuando usted lo ven en su empresa llegar, dicen, ya llegó el cristianito, el que se la pasa, ¿por qué llegó tarde? Uy, no, me cogió un devocional y el Señor me estaba dando una palabra, jefe, por eso llegué tarde. Si es así, déjeme decirle que usted misionero no es. Y si es así, deje de decir que es cristiano, por favor, porque nos hace un daño y le hace un daño a lo que sí es la cosa. O si usted es el jefe que le dice, por ejemplo, a mí, hace unas horas, alguien me dijo, vea, yo sirvo a las 4 en mi iglesia, faltan 45 minutos para terminar mi turno, ¿me puedo ir para alcanzar a bañarme a llegar a servir? No, tu turno acaba a la 1. Y apenas se convirtió el corderito en lobo, bla, 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 se fue, palabras que no vale la pena decir. Y yo me quedé, ¿y así sirve? Y me quedé después, así como señalé, me acordé que más para acá, y entonces el Señor me dijo, apenas para mañana, ¿y cuántas veces tú no te has quejado? Entonces cada uno de nosotros, si nos estamos quejando, pues es el momento de abrir nuestro corazón para lo que Dios trae como parte de este proceso, porque como auditores quiero que hagan este ejercicio y se hagan una muy buena análisis de ustedes, qué tantas personas a su alrededor están diciendo, yo quiero seguir a ese Dios que tú sigues, porque como trabajador como vos, yo quiero seguir. Si no hay ninguno, evaluémonos y escuchemos con atención lo que viene. Si usted por el contrario, usted es un ejemplo, me avisa y luego hacemos un podcast porque este tema me encantó. Entonces, sin más, cambiamos de modelo. Gloria a Dios por esta palabra tan especial que Dios nos trae hoy. Y siguiendo ahí en Efesios, este versículo, este pasaje que nos da tantas instrucciones para todos los roles de nuestra vida, porque si lo pensamos, todos en algún momento vamos a pasar por hijos, todos, ¿no? Por padres, seguramente la gran mayoría. Por empleados, seguramente también aquí estamos. Entonces, en este pasaje de verdad que hay unas instrucciones muy especiales y como nos ha enseñado nuestro pastor, y es algo que también he amado, aprender a leer diferentes versiones. Quise encontrar Efesios en la versión TLA, y aquí dice, esto deben hacerlo en todo momento, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo nosotros tenemos que trabajar y cómo nosotros tenemos que servir. Dice que no solamente cuando nos estén viendo, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que hacer las cosas como esclavos de Cristo. Y en este versículo y en todo este pasaje me trajo Dios una palabra muy especial que es hagan. ¿Sí? Hagan, o sea, tenemos un llamado a hacer, un llamado a la acción. Y muchas veces Dios nos dice quédense quietos, pero la palabra que Dios nos regala hoy a través de todos estos roles de nuestra vida es cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, ¿sí? Y entonces aquí hay un hagan y bueno, como tengo una formación de ingeniera, todo lo veo con fórmulas y yo vi aquí como la fórmula 4WH. Yo creo que los ingenieros saben que el 5W una H para analizar los problemas. Pues yo en este versículo encontré qué, por qué, cuándo, para quién y cómo. No sé si Medios tiene por ahí eso. La fórmula. Entonces esa fórmula ¿qué dice?
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque mi sujeción es a Cristo, ¿sí? De Él somos esclavos, y no unos esclavos como deseales que nos encadena, sino una esclavitud que nos da es pertenencia. ¿Qué es lo que quiere decir que somos esclavos de Cristo? Que le pertenecemos a Él y que estamos bajo su sombrilla y bajo su protección. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? En todo momento, ¿sí? Este versículo decía, aunque los estén mirando. Y creo que eso es algo que a mí me confrontaba. Yo hoy trabajo en mi propia empresa, entonces muchos dicen, ay, tan rico su propia jefe. Pero no siempre fue así, y además tampoco ahora soy mi propia jefe. Mi jefe es el Señor, y tengo un montón de jefes que son los clientes, ¿sí? Entonces, realmente, muchas veces nosotros decimos, no, pues ahorita que me están viendo, no, aquí súper juiciosa, ¿no? Y qué risa porque me pasaba algo donde un cliente, que justo cuando él entraba, yo estaba viendo el celular. Pero era justo, yo no sé por qué, yo estaba siempre haciendo otras cosas y justo en el momento que cogía el celular entraba y me veía. Y yo decía, este señor pensará que yo no trabajo. Y me acordaba ahora de esto, porque finalmente Dios nos dice en todo momento, no importa que nos vean, no importa que no nos vean, porque Dios siempre nos ve. ¿Para quién? Porque es que ¿para quién trabajamos? Para Dios y no para el hombre. ¿Y cómo? Y en ese cómo voy a profundizar en los 30 segundos que me quedan. No, mentira, queda un poquito más. Pero en ese cómo la palabra dice que lo hagamos con alegría y de buena gana. Con alegría y de buena gana. Y en ese cómo Dios me regaló algo que yo lo entendí como una declaración. Y cuando yo escuchaba la palabra declaración, a mí me parecía algo como vacío. Porque en el mundo hemos escuchado declárelo, declárelo y cosas así como ese tipo, y yo lo veía como, sí, como que cosas que decimos, pero que si no actuamos, pues al final están vacías. Pero cuando Dios me revela esta declaración que les voy a compartir, Él me recuerda que una declaración sobre la palabra no es una declaración vacía, porque la palabra, dice la Biblia que la palabra es palabra viva, ¿sí? Y que Jesús se encarna en la palabra y nos habla. Entonces, busqué en el diccionario, toda nerdita, qué significa declaración, y encontraba aquí que declarar, no sé si está allí, me regalan el significado. Dice que declarar es manifestar o hacer público, manifestar una decisión sobre el estado o condición de algo o de alguien. Y yo decía, wow, realmente cuando nosotros declaramos palabra, estamos cambiando decisiones, estamos generando un cambio sobre nuestra vida y sobre nuestras acciones. Ya eso es a lo que los quiero invitar con esta declaración que les comparto, que para mí significa declarar, que es la palabra puesta en alto, y declara acción, que es poner en acción, ¿sí? Entonces esta palabra dice, háganlo todo en Filipenses 2, 14, 15. Los invito a que lo anoten y lo estudien en la semana. Dice que háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¿Sí? Esa es la realidad. Eso lo escribió nuestro Dios hace 2000 años, pero hoy sigue siendo vigente. Estamos en medio de una generación torcida y depravada. Y en medio de esta generación nosotros tenemos que hacer todo como Dios nos lo manda. Y esta es la declaración. Voy a dividirla ahí como en unas fracciones, pero son 10 puntos que Dios me regaló y que trato de recordarlos todos los días desde que Él me lo dio. Tenemos que hacer todo sin quejas, ¿sí? Dice esta palabra, sin quejas, sin discusiones, sin hablar mal de nadie. A veces como es de fácil hablar mal de los otros, ¿no? Es que yo hice mi parte, pero es que el otro, nah. Y nos pasa hasta aquí en la iglesia. Y en el trabajo, pues, ni se diga. Pero eso es lo que nos dice la palabra. Este primer sin está todo en Filipenses 2:14. Sin quejas, sin discusiones, sin hablar mal de nadie. Luego viene otro, hagan todo siendo conscientes del tiempo en el que estamos, siendo conscientes del tiempo en el que vivimos, donde claro, hay presión, donde hay muchos engaños, pero nosotros estamos para marcar una diferencia. Hagan todo lo que Jesús ordene, decía María, le decía María a los discípulos en Juan 2:5. Ahí están los versículos para que puedan profundizar sobre estos, hagan todo. ¿Cómo más quiere Dios que hagamos todo? Dando gracias a Dios. Para la gloria de Dios y para amar a Dios. Y ese está de último, no porque
no porque no sea el más importante, precisamente es el más importante y es el que quiero que nos llevemos en el corazón y en la mente. Tenemos que hacer todo para amar a Dios. Y cuando Dios me regalaba ese hagan todo, como esa fórmula, esa declaración que le llamé así, hagan todo, Él me llevó a buscar versículos, diferentes versículos en la Biblia donde yo dije, oiga, pero ese hagan todo yo lo he escuchado antes, lo escuchaba en otra parte y encontré todos estos hagan todo. Seguramente hay muchos más y yo oro para que Dios te revele a ti cómo tienes que hacer todo, cómo tienes que actuar en ese rol en el que hoy estás, como padre, como hijo, como empleado, como empresario. En el rol en el que tú estés, somos esclavos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Le pertenecemos a Cristo. Y me voy ahí a ese primer versículo que decía Carlos cuando abría la prédica, de que nos sometemos unos a otros. Y yo recordaba ese versículo es muy especial, porque cuando iniciamos el equipo de alabanza, como 6 años, 7 años atrás, el pastor nos regaló ese versículo y nos dijo, ustedes tienen que aprender a someterse unos a otros, ¿sí? Como a Cristo. Y eso es algo que hemos aprendido que no siempre es fácil. Y es aprender a entender que en cada momento, de acuerdo con el rol que Dios nos pone, tenemos que someternos, tenemos que reconocer la autoridad. Y tenemos un llamado, iglesia, tenemos un llamado a someternos, a hacer todo conforme Dios nos manda, pero tan bonito Dios que siempre tiene promesas, ¿cierto? Dios siempre tiene promesas. Y hay una promesa que está aquí en Efesios 6:8, y quiero invitarles a que lo lean. Dice, pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Wow, a mí me impacta esto porque nosotros tenemos clarísimo que no nos salvamos por obras, ¿cierto? Nos salvamos por creer en Jesús. Pero Dios es tan lindo aquí, nos da una promesa. Y dice que nos va a premiar por el bien que hayamos hecho. O sea que si nosotros aplicamos ese hagan todo, como Dios te lo revele, con estos puntos o con los puntos que te regale a ti, pero ese hagan todo tiene una promesa, tiene un premio, tiene una recompensa. Y eso lo llevo en mi corazón, lo guardo y también me motiva a seguir haciendo todo, aunque no sea fácil. Quiero cerrar con este versículo que inicié, que dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Miren esto tan especial, en ella ustedes brillan, pero ¿cómo brillamos? Como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. De esa forma brillamos como hijos de Dios, manteniendo en alto la palabra de vida. Y cuando nosotros hacemos esto, hacemos que brille el Padre, ¿sí? Y en Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Pero para qué brillamos? ¿Para notarnos nosotros? No, brillamos para que ellos, los que nos ven brillar, los que nos ven hacer, los que nos ven actuar, puedan ver las obras del Padre, puedan ver la gloria de Dios. Dice, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, al ver esas buenas obras de ustedes, alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Entonces estamos llamados a brillar, pero no para notarnos, no para que se diga, wow, yo, no. Porque si nosotros hacemos las obras que tenemos que hacer, la gente lo va a notar. Y al notarlo, dice la palabra que van a alabar a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos. Amén. Iglesia, quiero invitarte a que nos pongamos de pie unos minutos y a que oremos para que Dios nos revele en cada uno de los roles de nuestra vida qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es ese hagan todo? ¿Cuáles son mis 10 puntos, mis 5 puntos, mis 3 puntos, mis 1 que yo tengo que aplicar esta semana para poder en ese rol en el que yo estoy agradar a Dios, hacer lo que tengo que hacer y que el mundo que me observa pueda alabar a Dios? Amén. Bueno, Señor Jesús, Papá, queremos darte a ti, Señor, todo nuestro ser. Queremos entregarte nuestros dones, nuestros talentos,
Y declaramos, Dios, que como hijos queremos obedecerte en todo. Queremos enseñar al obedecer, pero sobre todo, papá precioso, ahora aquí de pie, queremos decirte, Dios, que queremos hacerlo todo. Y queremos hacerlo porque tú lo entregaste todo por nosotros. Porque tú fuiste el primero en entregarlo todo. Y lo hiciste para que todo aquel que creyera en tu poder, que todo aquel que creyera que tú eres el Dios, el Todopoderoso y su Señor, fuera salvo. Así que Dios, hoy quiero, Señor Jesús, en unidad con mi cuerpo, con esta iglesia, con cada uno de nosotros, con mi esposa y mi familia, queremos decirte como un solo cuerpo, Dios, que somos tu iglesia, Señor, que queremos estar, Señor Jesús, rendidos a tus pies y vivir, Señor Jesús, una semana de misioneros para hablar de ti, una semana para enseñar, un mes para mostrar el favor del Dios Todopoderoso, una semana para decirle al mundo que aquí está la luz encendida sobre la mesa y no debajo de ella. Permítenos, Señor, mantener nuestras lámparas encendidas con tu aceite y que tu fuego, Señor Jesús, jamás se apague en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.